Queremos evaluar la integral def dada, que requiere la integración por partes. Antes de considerar el sin embargo, determinemos la antiderivada considerando el indef integral de la plaza de tronco natural x dividido por x de x al cubo. Siempre que realice la integración por partes, si la función de integración contiene log natural x, normalmente dejamos que u sea igual a log natural x, pero en este caso, note cómo tenemos el cuadrado del tronco natural x, y por lo tanto, vamos a dejar que igualemos el cuadrado de tronco natural x, lo que también indica que dv es igual a 1 dividido de x cubed de x. De nuevo, u es igual a la cuadrado de tronco natural x, y dv es igual a 1 dividido por x de x al cubo. Vamos a escribirlo como x para la potencia de 3 de x negativos. Y ahora determinaremos du diferenciando y v integrando, du es igual al derivada de u por dx, y la derivada de cuadrado de tronco natural x es igual a 2 veces el tronco natural x a las primeras veces que la derivada de log natural x, que es 1 dividido por x, y luego por dx. Y ahora necesitamos integrar ambos lados de la ecuación, dv es igual a x a la potencia de menos 3 de x. Para determinar v, escribamos dv como un dv. La integral de 1 con respecto a v es v. Y la integral de x al potencia de menos 3 de x es igual a x a la potencia de menos 2 dividida por menos 2 más c, incluso aunque dejemos el signo más c hasta el final. Vamos a escribir v en el formulario de menos 1 dividido por 2x al cuadrado. Podemos ver que tenemos el 1, 2 negativo, y luego movemos la x el poder de menos 2 al denominador, que cambió el signo del exponente. Y ahora aplicando el fórmula de integración por partes, la integral dada es igual a u por v menos la integral de v du. Bueno, u por v es el cuadrado del registro natural x veces negativo 1 dividido por 2 al cuadrado. Vamos a escribir eso como negativo, y luego el cuadrado del tronco natural x dividido por 2x al cuadrado. Y luego tenemos menos la integral de v du, notaremos v times du es menos 1 dividido por 2x al cuadrado por 2 naturales log x por 1 dividido por x de x. X times 1 divided by x dx. Y esos dos que se simplifican a 1. Tenemos negativo natural log x dividido x cubo de x. Y como tenemos un negativo, esto se convertirá en más el integral de tronco natural x dividido de x cubed de x. Por lo tanto, aunque esta integral es más simple porque tenemos log x natural para la primera potencia no cuadrada, va a requerir integración por partes de nuevo, donde te dejaremos igualar registro natural x y dv es 1 dividido por x de x al cubo. Así que de nuevo, tenemos iguales registro natural x y, por lo tanto, du es igual a 1 dividido por x de x y dv es igual a 1 dividido por x al cubo de x, que de nuevo es también x a la potencia de menos 3 de x, que ya sabemos de antes nos da v igual a menos 1 dividido por 2x squared. Así que ahora aplicaremos la integración fórmula por partes otra vez. U por v es igual a natural log x veces menos 1 dividido por 2x al cuadrado. Por lo tanto, debido a lo negativo, escribiremos esto como menos tronco natural x dividido por 2x al cuadrado menos la integral de v du, donde v es negativo 1 dividido por 2x al cuadrado, y u es 1 dividido por x de x. Esto nos da menos 1 dividido por 2x de x al cubo. Porque estamos restando un negativo, esto se convierte en un plus. Vamos a descomponer el 1, 2. Y la función integrada es 1 dividido por x al cubo, o x a la potencia de menos 3 de x, y ahora tenemos una integral mucho más simple. Por lo tanto, la antiderivada final es lo opuesto a la plaza.
de tronco natural x dividido por 2x al cuadrado menos natural log x dividido por 2x al cuadrado. Y luego tenemos más 1 2 multiplicado por la integral de x a la potencia de menos 3 de x, que es x a la potencia de menos 2 dividida entre menos 2 y luego más c. Así que de nuevo, la final antiderivada es lo opuesto al cuadrado del log natural x dividido por 2x al cuadrado menos natural log x dividido por 2x al cuadrado. Y luego aquí tenemos más menos 1 barra 4x a la potencia de menos 2, o menos 1 dividido por 4x al cuadrado, y por supuesto, más c. Ahora que conocemos el antiderivada, o f grande de x, podemos evaluar el original dada una integral definida. Recuerde, al evaluar una integral de f, podemos dejar de lado el plus c porque se simplificaría cuando determinamos grandes f de b menos f grande de a, o en nuestro caso, f grande de 7 menos f grande de 1. Por lo tanto, primero tenemos que determinar f grande de 7. Que es lo opuesto a la cuadrado de tronco natural 7 dividido por el producto de 2, y el cuadrado de 7 menos tronco natural 7 dividido por el producto de 2. Y el cuadrado de 7 menos 1 dividido por el producto de 4 y el cuadrado de 7. Por lo tanto, esta es una f grande de 7, y entonces tenemos menos f grande de 1, donde la f grande de 1 es la opuesto al cuadrado del tronco natural 1 dividido por el producto de 2, y el cuadrado de 1 menos tronco natural 1 dividido por el producto de 2. Y el cuadrado de 1 menos 1 dividido por el producto de 4 y el cuadrado de 1. Así que de nuevo, aquí tenemos una f grande de 1. Ahora podríamos simplificar la f grande de 1 porque el registro natural 1 es 0 aquí y aquí, pero voy a seguir y déjelo en este formulario. Voy a la calculadora. Usando desmos.com, ingresé por primera vez la integral de f original, que redondeó a 4 los decimales son 0.1864. Y también tengo lo mismo resultado al introducir f grande de 7 menos f grande de 1, verificar que nuestro trabajo sea correcto. Espero que esto te haya resultado útil.